Tenemos un Dios que responde a las oraciones, un Dios que es fiel, un Dios que nos ama con un amor sin igual que nadie, absolutamente nadie nos podrá amar como nuestro amado Dios y Salvador. ¿Qué celebramos, hermanos, a pocos días? La Navidad, ¿no? Es una fecha especial en donde podemos ver que se celebran muchísimas actividades, celebraciones, por ahí hay encuentros familiares, ¿no? Algunos que viven en el extranjero terminan viniendo, o si no de acá, se van para allá o a provincia para poder estar junto con la familia. Hay intercambios de regalos en los distintos lugares, trabajos, por el colegio, entre otros lados, chocolatadas por montón. También hay recuerdos tristes para algunas personas por causa de alguna pérdida que se haya tenido durante el año, que ya no vamos a poder disfrutar con aquella persona, tanto la Navidad como Año Nuevo. En esta fecha que estamos próximos a celebrar, también se abren algunos debates que uno podría ver. Si tú te vas a las redes, por algunos critican el hecho de celebrar la Navidad diciendo que no se debería de celebrar la Navidad porque la fecha es una celebración pagana. Otros, como nosotros, celebramos la Navidad porque seguramente un día, no un 25 de diciembre, cualquier otra fecha, nació el Salvador del mundo. Y tendríamos también que preguntarnos, en estas fechas, ¿qué celebra realmente la humanidad? ¿Qué celebramos en realidad? Algunos por ahí podrían decir, oh, celebramos la unidad. Otros podrían decir, oh, celebramos el compañerismo. Otros por ahí podrían decir, oh, la familia. Los más pequeñitos podrían decir, oh, no, los regalos tienen que ser. Algunos podrían decir que termina siendo toda la decoración, el árbol, Papá Noel. Otros podrían decir, bueno, celebramos Navidad porque es un rito que hemos aprendido por años y que lo seguimos haciendo. Otros por ahí dicen de otra manera, no, nosotros en Navidad lo que hacemos es brindar un regalo a un niño. Otros el poder visitar, una excusa para poder ir a visitar a la familia, para poder compartir. Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué realmente lo hacemos? Otros por ahí muchísimo más económicamente hablando, oh no, Navidad celebramos porque hay gratis, ¿no? Celebran porque reciben la gratis, están felices por ello. Pero ¿será acaso estas razones por las cuales nosotros celebramos la Navidad? Por otro lado, nosotros, no solo en esta fecha, sino en todas las épocas del año, celebramos la más grande noticia que al mundo se le ha podido dar. Y esta gran noticia fue y es que Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo, vino a este mundo tomando forma de hombre para salvar al perdido. En otras palabras, Dios mostrando, evidenciando su inmenso amor por toda la humanidad. Y hoy día vamos a ir a meditar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 de los versículos del 18 al 25, y veremos como título de nuestro sermón, una gran noticia, el Salvador nació. Mateo capítulo 1 de los versículos del 18 al 25. Vamos a ponernos de pie para poder leer juntos la palabra del Señor. Mateo capítulo 1 de los versículos del 18 al 25. Nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí,
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos volvemos a acercar, Señor, ante tu trono de la gracia, para pedirte, Señor, en esta oportunidad que también nos ministres por medio de tu palabra. Que nos reveles, Señor, a nuestro espíritu esta gran noticia, que si bien, Señor, ya la conocemos, pero que podamos profundizar un poco más, Señor, de que Jesucristo nació. Y que por eso celebramos la Navidad, por eso nos gozamos, por eso nos regocijamos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, y danos claridad, Señor, por medio de ella. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. En este pasaje que hoy estudiamos, se muestra lo milagroso de este hecho, por lo cual es una gran noticia. Y el propósito también de la venida del Señor Jesús. Este propósito que nos da verdaderos motivos para celebrar. Algo que debemos de notar, hermanos, si retrocedemos al versículo 17, que conecta con el versículo 18, se nos dice que Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No nos dice que José engendró a Jesús, sino que era el marido de María y que de ella, de una manera sobrenatural, nació el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el Dios encarnado. Y vamos a ver que esta gran noticia, en primer lugar, tiene que ver porque se efectuó en un nacimiento sobrenatural. Mateo, desde un inicio, está enfatizando que Jesucristo es el Mesías prometido. Él desde el versículo 1 ha dicho que Él es el hijo de David, que es el hijo de Abraham, que es el cumplimiento de la promesa donde Dios va a cumplir o está cumpliendo lo prometido que había hablado allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Él venía a derrotar a Satanás, donde Él venía a devolver o a dar nueva vida al hombre, a acabar con el mayor problema que el mundo ha tenido y tiene, que es el pecado. Este pecado que hizo división entre Dios y el hombre, y no había forma en que el hombre pueda remediar aquello. No había forma en que el hombre pudiera acercarse a Dios, porque cada día su pecado aumentaba, y por eso es que nuestro Señor Jesús vino al mundo a través de un nacimiento sobrenatural. O como nos dice el texto, virginal, o para hablar con mayor precisión, a través de una concepción virginal. El versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, Mateo nos relata. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús fue concebido en el vientre de María cuando ésta todavía era virgen, y esto sucedió por un obrar sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Muchos niegan y han negado que Jesús nació de una virgen y piensan que es imposible que esto sea así. Pero nosotros, hermanos, creemos que si Dios es Dios, entonces no hay nada difícil para Él. Es lo que el Señor le dijo a María en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Porque aquel que creó los cielos y la tierra con la voz de su poder, puede hacer que una virgen pueda concebir. Aquel que hizo que una mula pudiera hablar, es todopoderoso. Aquel que creó con su sola palabra todo lo que nosotros podemos ver, es tan poderoso para poder hacer esto. Y por otro lado, a menos, hermanos, que nuestro concepto de Dios sea un Dios limitado en poder, no hay nada irracional en creer en la concepción virginal de Jesús.
Hermano, nuestra fe descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra, y por eso creemos que Cristo nació de una manera virginal, de una concepción virginal por medio del Espíritu Santo. En la cultura judía tenemos que recordar que el proceso matrimonial se daba en estos pasos. Los padres eran los responsables de escoger la pareja de su hijo. Se hacía una fiesta de compromiso o desposorio en la cual se intercambiaban regalos como garantía perpetua de su compromiso. Eran los padres los llamados en aquel entonces para hacer el compromiso entre un hombre y una mujer. Hace ya el año pasado mi hijo Noah, y creo que les he compartido, que agarró leyendo a Abraham que había ido o había mandado a su esclavo para que fuera y le conociera o le trajese una mujer para que sea la esposa de su hijo Isaac. Entonces mi hijo Noah agarró y me dijo: no, papá, tú me vas a conseguir una esposa. Pero no, hijito, tú en su momento, no, papá, tú tienes que escogerme una esposa. Bueno, no se diga más, hemos dicho, ya estamos ahí orando para ver quién va a ser la elegida, ¿no? ¿Quién va a ser la bendecido? También, no, por quién va a ser bendecido también. Pero la realidad es esa. Los padres escogían y había todo un proceso. Pero se nos dice desde ese momento en que ellos hacían ese compromiso en el cual se intercambiaban regalos, eran llamados también esposo y esposa, como lo vemos también aquí. En el versículo 19 se nos dice José su marido. En el versículo 20 se le dice a José: María tu mujer, desde antes de haberse casado, pero ellos ya estaban desposados. Este compromiso, hermanos, no podía ser disuelto sino por medio de una carta de divorcio si alguno de ellos fuera infiel. Este tiempo de desposamiento duraba 1 año y al cabo de ese año se celebraba la boda. Pero ¿qué ocurre? María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas, si nos vamos por un momento a Lucas sin irte de Mateo, el capítulo 1, el versículo 35, nos dice: el ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús nació de una manera sobrenatural. Su concepción fue algo que Dios obró, donde la segunda persona de la Trinidad se unió, no a una persona divina, sino a nuestra naturaleza humana, tomando forma de hombre. Cuando el hombre pecó, lo hizo contra Dios. Por ende, la ofensa fue a Dios, y quien lo hizo fue un hombre. Por ello, no había forma en que el hombre pudiera entregar un sacrificio tan grande que esté a la altura de Dios, y a la vez también, como la ofensa era tan grande, no había forma. Por eso Dios, que siempre toma la iniciativa, Él tuvo que tomar la forma de hombre porque un hombre pecó. Y Él era Dios, como la ofensa fue a la altura de Dios, Dios mismo, ese sacrificio tenía que tener la altura de Dios. Por eso Cristo es 100% hombre y 100% Dios, de esa manera satisfaciendo la justicia, el pecado que el hombre había cometido, y de esa manera Cristo es el único que puede hacer las paces. Por eso Cristo tuvo que tomar forma de hombre. Por eso la segunda persona de la Trinidad tuvo que venir para darnos salvación entre Dios y el hombre. Y esto no lo puede hacer cualquier persona, sino Dios mismo, Cristo mismo. El ser humano no puede salvarse a sí mismo. Dios tiene que intervenir en este asunto si va a haber salvación. Y el Salvador de los seres humanos tiene que venir a este mundo en la misma naturaleza que pecó la humanidad, para rescatarla del pecado. Y que fuera santificada esa naturaleza humana, hermanos, por el Espíritu Santo, porque al momento de la concepción, para garantizar que Cristo, el niño que estaba naciendo, era santo. Jesucristo nunca pecó.
Esa es la realidad. Aunque Él fue hombre, como nos diría Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, pero que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Esa es la garantía. Se necesitaba un sacrificio santo, porque Dios no admite el pecado. Tenía que ser puro, sin mancha, y por eso Jesucristo se entregó puro y sin mancha, porque Él nunca pecó, porque Él se entregó en la cruz por nuestros pecados para redimirnos y reconciliarnos con el Padre. Hasta aquí podemos dar gracias a Dios por la obra maravillosa que hizo, pero también tenemos que darnos cuenta que en el relato que nos da Mateo no solamente está María, sino también su esposo José. Por un lado, María está feliz. Ella está con gozo porque ha dicho: hágase la voluntad del Señor en mí. He aquí la sierva del Señor, dijo María. Pero ahora, entre José y María hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que María está embarazada. José se entera de ello. Y lo que quiere hacer ahora es dejarla sin difamarla. Miremos el versículo 19 de Mateo 1. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Jesús viene como primogénito en esta familia, pero no es concebido de la forma normal, ya que no fue necesaria la unión sexual del esposo y de la esposa para su concepción. Fue el Espíritu Santo quien produjo tal concepción. Esto era algo totalmente sobrenatural, algo difícil de creer si no es Dios mismo quien lo revela. Era tan difícil, fue al principio para José, que él piensa en disolver su matrimonio, pues piensa que tiene los motivos suficientes. La ley está de su lado, él pensaba. Como parecía obvio que María lo había engañado, pero por amor a ella y evitar exponerla a la deshonra de un proceso legal que podía entablar, él prefiere una opción de divorcio en silencio, como darle una carta de repudio y dejarla en secreto. José era un hombre justo, un hombre piadoso, y aún a pesar, en medio de este suceso, él quiere cuidar, él quiere guardar, él quiere que María pueda ser guardada incluso ante la sociedad. Y eso es lo que hace un hombre. Un hombre ha sido llamado para cuidar a quién, a su esposa, a su familia, y de esa manera José estaba cuidando a su esposa. Hay buenas noticias también, hermanos, porque vino el Salvador, y en segundo lugar tenemos que ver que Jesús es el Salvador de nuestros pecados. Miremos por un momento. José quiere dejar a María porque ella está embarazada. Él no sabe que ella ha concebido por el Espíritu Santo, que esto es obra de Dios. Como esta es una obra de Dios, Dios mismo tiene que encargarse de manifestar y convencer a José que el embarazo de María es por completo obra de Dios y no el producto del pecado de su esposa. Es una obra santa. María no ha fornicado, y el hijo que espera es el Hijo de Dios, y por eso Dios interviene por medio de un ángel para revelarle su voluntad. Miremos lo que dice el versículo 20. Nos dice: pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dios se le aparece a José y le dice que no debe de tener miedo en recibir a María, quien ya era su mujer. Y no solo le manda esto, también le revela algo, que la concepción en la cual tiene María es algo sobrenatural, que es por medio del Espíritu Santo, y además algo maravilloso,
es que no solamente le revela que la concepción es obra del Espíritu Santo, sino le va a revelar el propósito del embarazo de María. El versículo 21 nos dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José no solamente se enteró que el Hijo de María fue concebido por obra del Espíritu Santo, sino también le fue manifestado el propósito de la venida de este Hijo, que es salvar a su pueblo de sus pecados. Y se le añade que le pondrás por nombre Jesús. Mira lo grande y glorioso que es ese nombre, Jesús. No es meramente el nombre, sino lo que ese nombre revela, que Jesús y solamente Jesús es el Salvador del mundo. Por eso es que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Él los salva perpetuamente. En su obra de salvación, Él no intenta salvar, y muchas veces queda frustrado porque algunos terminan perdiendo su salvación, como algunos terminan afirmando. Jesús vino a salvar, no a intentar salvar. Todos aquellos que prueben la salvación que Él ofrece cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador, tienen una vida y vida en abundancia. La salvación que Cristo da no se pierde, es una salvación que está garantizada en Dios mismo. Por eso nuestra salvación está segura en Cristo, porque se trata de la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz, donde nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Por eso el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 10, y vamos por un momento a Juan capítulo 10, el versículo del 27 al 29. ¿Lo tenemos? Nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, Jesucristo garantizando de que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Porque no solamente estamos en sus manos, sino también en las manos del Padre. En otras palabras, estamos en ese mover de la Trinidad obrando, porque nadie nos podrá separar o arrebatar de nuestro amado Dios y Salvador. Este es el Evangelio. Nadie nos puede arrebatar. Cristo es el único que nos da una salvación, y una salvación plena, completa. Negar esto, hermanos, es presentar un evangelio distinto al que Jesús enseñó. Es negar el poder omnipotente y perfecto de su sacrificio. Es presentar a un Cristo impotente que no pudo salvar, que necesita que el hombre lo termine, y que al final depende del hombre si su salvación se da o no se da. Eso, hermanos, es otro evangelio. Amado hermano, el Señor Jesús no nos salva con nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Él no solo hace que los creyentes sean libres de la culpa del pecado y del poder reinante del pecado. Amado hermano, el pecado ya no reina en los corazones de los hijos. Nosotros ya no queremos pecar. Ya no queremos rendirnos al pecado, porque el pecado ya no es nuestro amo, sino que nuestro amo es nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aunque seguimos pecando, pero ya el pecado no reina en nosotros. Solo los que viven una vida de obediencia a Dios, en agradecimiento de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo, son los que morarán en las mansiones celestiales. Amado hermano, en Cristo estamos seguros. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Algunos por ahí comentan o dicen esto: vive en desobediencia a Dios, pero no te preocupes. Como aceptaste la oferta de la salvación, ya eres salvo. No dudes de tu salvación. Puedes vivir como tú quieras. Eres libre de poder vivir, pecar y hacer como tú decidas.
Hermano, la obra de Cristo nos ha hecho libres del pecado. Ya no queremos pecar, ya no queremos vivir conforme el pecado, conforme el mundo. Ahora queremos vivir en santidad, queremos agradar a Dios. Jesús declararía con su vida, muerte y resurrección que solo Dios salva, pues solo Él tiene el poder para hacerlo. Y Jesús es aquel que vino a salvar y dar vida y vida en abundancia. Y lo que nos ha llamado es a vivir para su gloria, agradándolo a Él y no al pecado. Si por ahí has escuchado que alguien dice, vive como tú quieras, amado hermano, te está mintiendo. Eso no es lo que nos dice las Escrituras. Si te dice, tú puedes pecar y no pasa nada, nunca vas a perder tu salvación. Hermano, tendríamos que preguntarnos si realmente somos cristianos y podemos seguir viviendo en el pecado como el mundo sigue viviendo. Hermanos, fue una maravillosa noticia para José. El Señor había venido a su casa prometido por Dios. Él tenía el privilegio, José, de ver al Salvador, de vivir con Él, aún de protegerlo, guiarlo y ayudarlo como un padre haría con un hijo mientras éste esté bajo su cuidado. Pero sobre todo José recibió la gran noticia que a su casa venía aquel que lo podría librar a él mismo de sus pecados. Esta es la buena noticia de Dios, que Cristo, su Hijo, se hizo hombre, nació en una familia normal, nació de una forma normal, pero fue concebido de una manera sobrenatural para hacer una obra sobrenatural que fue salvar a su pueblo de sus pecados. Esta es la gran noticia del Evangelio. Esta es la gran noticia que como cristianos celebramos hoy, en esta época y todas las épocas del año, que en Cristo podemos ser salvos del pecado, que en Cristo somos salvos de la ira de Dios, de la condenación. Esto, hermano, es un obrar divino que por gracia se nos ha entregado. Ni tú ni yo podríamos haber logrado esta salvación, porque nuestra vida, hermano, es tan frágil, es tan débil, que si dependiera de nosotros, jamás hubiéramos llegado a los cielos. Pero gracias a Dios que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él salvará para siempre a todos los que se rinden a Él con todo su ser. Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en tercer lugar, hermanos, en medio de esta gran noticia, tenemos que ver que Dios cumple su promesa. El versículo 22 y 23 de Mateo capítulo 1 nos dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Todo lo que está aconteciendo en la vida de María y de José no es algo que ha sucedido por casualidad, no es algo que el destino vino a su vida, sino es que nosotros tenemos que recordar, hermanos, que la obra de la salvación no es algo improvisado, no es algo que de la nada se dio, no es algo que Dios dijo, uy, tengo que salvar como que a última hora. Dios tiene el control y está llevando a cabo sus planes, cumpliendo su palabra. Y por eso, hermanos, esta gran verdad surge. Solo un Dios que controla la historia puede anunciar de antemano lo que va a hacer y terminar cumpliéndolo. Por eso, hermanos, el ángel le dice a José que todo lo que está ocurriendo va conforme a lo que Dios había anunciado 700 años atrás por medio del profeta Isaías. En Isaías capítulo 7, el versículo 14, el Señor Dios dijo estas palabras: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. En su momento, en aquel entonces, en el contexto en el cual está Isaías, Dios le dio una señal que aseguraba la salvación
a su pueblo. Dios les había prometido que le daría alivio de sus enemigos, que los protegerá aún en medio de la adversidad, que en medio de las tinieblas, en medio de la más espesa oscuridad, todo este pueblo vería la luz. Si bien en la época del profeta pudo haber un cumplimiento parcial de la profecía por medio de una doncella que obviamente estaría desposada y fruto de su matrimonio tendría un hijo, y que en un breve lapso de tiempo los enemigos de Judá se terminarían alejando del pueblo. Pero en realidad el cumplimiento perfecto de dicha señal que dijo Isaías se halla en el nacimiento virginal de Jesucristo en el vientre de María, tal como inspirado por el Espíritu Santo nos declara Mateo. Lo que dicha señal apunta, hermanos, es lo que hace el Salvador prometido. Jesús el Cristo ha venido en cumplimiento de una señal de Dios que asegura la salvación de su pueblo. El pueblo de Dios siempre ha esperado en la salvación del Señor. Siempre ha sabido que la salvación es de Dios, pero es Dios quien hace que su pueblo pueda ver una gran señal que les asegura que ha cumplido su promesa de salvación. Muchos vieron esta señal físicamente. Juan dice que él y otros vieron al Verbo que terminó haciéndose carne. Vieron su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. José y María vieron el cumplimiento profético de un hecho histórico con el nacimiento del Hijo de una Virgen. Cristo mismo es la señal que Dios salvará y ha salvado a su pueblo. Amado hermano, no hay lugar a dudas que la gran noticia de que Cristo ha nacido es la seguridad para el pueblo de Dios, de que su salvación se ha terminado cumpliendo. Que dicha salvación es totalmente cierta, es totalmente segura, es que totalmente precisa. No hay que esperar más, porque ha venido la salvación. Y es por eso que hay un tiempo de regocijo por la obra de Dios. Nos ha dado una poderosa señal que el mismo Hijo de Dios se ha hecho carne, ha nacido de una virgen, ha venido a darnos la salvación de Dios. Pero el cumplimiento, hermano, de esta salvación también está asegurada en la presencia de Dios de su pueblo. Porque Dios dice que este niño será llamado Emmanuel, que traducido es Dios está con nosotros. Ya no estamos perdidos, ya no estamos en oscuridad, ya no estamos desamparados, porque Dios está con nosotros. Cristo es Emmanuel. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Nadie. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amado hermano, si Cristo ha nacido en tu corazón, entonces podemos regocijarnos y llenarnos de gran gozo. Podemos tener una completa paz, podemos tener tranquilidad, podemos tener confianza, ya que no hay nada que temer, ya no hay nada por qué dudar, ya no hay nada que anhelar en este mundo, ya no hay nada que nos haga falta, porque junto con el pueblo que ha escuchado esta buena noticia, podemos decir con toda seguridad, Dios está con nosotros. Esta es la verdad, Dios está con nosotros. El pueblo que recibió la profecía de Isaías 7:14 pudo confiar en Dios, pudo tener esperanzas y cobrar valor. Podían pensar que si Dios está con nosotros, entonces nuestra vida está llena de esperanza. Nuestra vida está llena de felicidad. Podemos confiar en Dios en cualquier situación. En la salvación de Dios, no importa que ahora podamos ver aflicción o podamos ver amenazas, Dios es fiel y Él cumplirá su palabra. Y por eso también nosotros, hermanos, podemos decir con toda confianza, podemos estar seguros que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nosotros podemos decir que por más que vengan problemas, dificultades, tribulaciones, angustia, peligro, espada, hambre, enfermedad, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque Dios está con nosotros.
En este mes de diciembre, donde es un mes bien afanado, bien cargado, los cristianos podemos estar en paz porque podemos afirmar: Dios está con nosotros. Esta es la buena noticia que nos da de llenar de valor, para caminar con Dios, para buscarlo con todo nuestro corazón, para servirle con gran regocijo y vivir de acuerdo a su voluntad. Esto es vivir para su gloria. No importa cuál sea nuestra situación, Dios está con nosotros. Podemos tener gozo por esta buena noticia, hermanos. Podemos tener un hogar para la gloria de Dios. Podemos desempeñar un oficio, una labor, un servicio para la gloria de Dios. Podemos confiar y descansar en la salvación de nuestro amado Señor y confiar, como el Señor Jesús dijo: Emmanuel, Dios con nosotros, en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos cargamos? ¿Por qué nos llenamos de tantas cosas en nuestra mente? Claro, es parte del ser humano, pero también surge algo. Somos frágiles, somos débiles, pero tenemos que volver a las Escrituras y mirar al Señor. Confiar en la palabra del Señor que nos dice una y otra vez: yo estoy con ustedes. Dios está con nosotros. Y también, hermanos, en último lugar, tenemos que entender una cosa: que la gran noticia de la salvación produce obediencia. Miremos lo que dice el versículo 24 y 25 de Mateo capítulo 1. Nos dice el texto: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Mateo, desde el versículo 18, nos ha mostrado que José era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que buscaba agradar a Dios, un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios, aunque esto implique la burla de los amigos y familiares. José recibió dirección. Él entendió lo que tenía que hacer. En lugar de dejar a María, evitando difamarla, él debía de tomarla como su legítima y amada esposa, entendiendo lo que estaba haciendo el Señor. Dios, hermanos, no trae su salvación a su pueblo y lo deja sin dirección, sin saber qué hacer. Él le muestra cómo tiene que actuar en correspondencia a los principios enseñados en su voluntad revelada. Esto es, a la luz de su palabra. Hoy tenemos su palabra, la cual estamos llamados a obedecer, pero no desde la perspectiva de mi meta de alcanzar salvación o justificación delante de Dios o como a mí me conviene, sino desde la perspectiva de la salvación que nos ha dado el Señor. Porque a veces nosotros somos muy prácticos, diríamos, ¿no? A veces cuando queremos obedecer, empezamos a obedecer lo que a nosotros nos conviene. Si no me conviene, simplemente creo: Señor, vamos a dejarlo después para poder obedecer, porque creo que todavía no toca, ¿no? Pero el Señor nos manda a que debemos de obedecer su palabra. Debemos reconocer, hermanos, que somos salvos. Nos muestra también para qué somos salvos, a qué clase de vida somos llamados, qué clase de hogar debemos de llevar, qué clase de trabajo en el cual nosotros día a día debemos de desempeñar, qué estilo de vida debemos de llevar. Todo ello de cómo debemos de vivir nuestro cristianismo se encuentra en la palabra del Señor. No tenemos que comprar un manual para poder ver cómo poder vivir la vida, sino la que tenemos es en las Escrituras. Cómo poder enamorarme a la luz de la palabra del Señor. Cómo trabajar en la palabra del Señor. Cómo criar a mis hijos a la luz de la palabra del Señor. Cómo amar a mi esposa, a mi esposo, y así consecutivamente. Todo está en la palabra del Señor. No necesitamos otro más. Está en la palabra del Señor. Por ello es que José fue llevado a obedecer a Dios. José no fue rebelde a la revelación de Dios.
José no dijo, pero Señor, creo que no sé qué vayan a decir mis familiares. Señor, no sé, tengo miedo que me vayan a decir o me vayan a difamar. José no dudó, no tuvo temor, confió en lo que decía el Señor y actuó en consecuencia como haría cualquier hombre piadoso y temeroso de Dios, sabiendo que lo que Dios me manda no es para mi mal, sino para mi bien, entendiendo que Dios es más sabio que yo. Dios me ama y por eso me manda en su palabra. Cuando tú mandas a tu hijo, ¿lo mandas porque le tienes cólera? Cuando le dices, hijo, ve, apaga la tele, o hijo, ve, tiende tu cama, o hijo, ve, tráeme tal cosa, ¿lo haces porque lo odias y quieres que él se mueva y tenga que hacer las cosas? No, lo hacemos porque queremos que ellos asuman cierta responsabilidad y queremos enseñarles cosas. Amamos a nuestros hijos y por eso le mandamos ciertas cosas, aunque también nos equivocamos en muchas veces, porque seguimos siendo hombres que todavía seguimos siendo imperfectos. Pero Dios, que es perfecto, que es nuestro Padre Celestial, Él nos manda de una buena manera y lo hace también porque nos ama. Amado hermano, una vida de obediencia a la revelación de la palabra de Dios es el resultado del poder del Evangelio. Es el resultado de la gracia de Dios que nos ha sido concedida. Por eso José le creyó a Dios. Tomó a María como su mujer, como su esposa. Él no tuvo relaciones sexuales hasta que Jesús nació, implicando indirectamente que luego del nacimiento de Jesús, María y José vivieron una vida matrimonial como cualquier matrimonio. La idea de la perpetua virginidad de María no es algo bíblico y se basa en la creencia errónea que la vida célibe es una vida más santa y pura que la vida del matrimonio, cuando en realidad no es así. El matrimonio es honroso para todos y el hecho sin mancilla. Además, José, siendo obediente, tomó a María como su mujer, va a ser su esposa, pero a la vez José también va a ser obediente en colocar el nombre que el ángel le ha dicho, confiando en que Dios, el Señor, salva, y por eso le colocó Jesús. Amado hermano, este acto de fidelidad y obediencia a la palabra de Dios es evidencia y señal práctica de lo que significa descansar en la salvación de Dios. El que descansa en la obra de Dios, en consecuencia, ha de hacer lo que Dios manda. El que descansa en la salvación de Dios puede creer que en efecto el Señor le ha salvado de sus pecados, que ya no hay deuda que pagar, ya no hay vergüenza que llevar, porque el Señor lo cargó todo en la cruz del Calvario y ahora nuestra vida tiene que ser distinta. Ahora nuestra vida está llena de paz, de seguridad, y por eso tú y yo podemos caminar en obediencia, porque Dios nos ha dado el poder para descansar en esta salvación. Hermano, ¿conoces ese descanso? Hay una evidencia en tu vida que descansas por completo en la salvación de Dios y por eso comprendes y entiendes que lo que el Señor te manda en su palabra es para tu bien. Hoy nosotros como pueblo de Dios no celebramos lo que no sabemos. No tomamos un escape para satisfacer nuestra ansiedad o frustración, como en el mundo hacen, que toman como excusas en este tiempo de la Navidad para poder embriagarse, disfrutar de los placeres del mundo, irse de viaje, de poder agarrar y de regalar, pues de esa manera poder satisfacer o tal vez tratar de opacar su sentimiento de culpa, como muchas personas hacen. Hoy nosotros no celebramos porque simplemente se trate de una tradición sin sentido, donde a las 12 de la noche colocas tus villancicos, partes el panetón, el chocolate, comes pavo, pollo y agarras y junto con todos tus vecinos estás ahí y luego a las 12 sales con tus amigos a celebrar, a reventar los cohetes y todos dicen ¡Feliz Navidad! No, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios celebramos la maravillosa gracia de Dios que nos ha dado un glorioso Salvador, que nos ha llenado de valor y de esperanza.
y por eso nos reunimos en familia, compartimos y damos gracias a Dios por su salvación, por ese maravilloso regalo que tú y yo no merecíamos, pero que ha cambiado totalmente nuestras vidas. No lo buscábamos, pero Él decidió buscarnos. No teníamos pensado en acercarnos a Dios, pero Él se acercó a nosotros, nos llamó, nos limpió, nos dio nueva vida, un nombre nuevo, nos puso un anillo, sandalias y nos dijo que somos sus hijos. Y encima nos dijo que tenemos vida y vida en abundancia. No nos dejó solos, sino que envió al Consolador que está con nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por toda la eternidad. Dios está con nosotros, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Nosotros no solamente celebramos Navidad de un niño acostado en un pesebre, sino que ese niño creció, vivió, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que murió por nuestros pecados. Nosotros creemos en la salvación completa de Cristo, y por eso es que nosotros podemos estar seguros y llenos de plena seguridad. Hermanos, tenemos una gran noticia. Una gran noticia que sigue trayendo salvación a este mundo, que sigue llevando al cristiano a ser obediente, a conocer a su amado Señor. Esta gran noticia que Jesucristo nació. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cuál es el verdadero secreto o significado de la Navidad? Como dirían algunos, el panetón, el pavo, los regalos. ¿Qué están esperando nuestros hijos? Si tuviera que decir a Noah por momentos, yo quiero que me regalen tal cosa en Navidad, porque se ha acostumbrado a algo. Pero luego le preguntamos, ¿y por qué celebramos Navidad? Porque Jesús nació. Pero también le enseñamos y le decimos, no solamente nació. Él vivió, caminó, murió en una cruz. Sí, pero está muerto. No, Él resucitó. ¿Y Gandhi? ¿Y Mahoma, papá? Porque estaba viendo toda una línea de personas, de personajes que habían muerto. Sí, le digo, todos ellos han muerto, pero el único que resucitó es Jesucristo. El único que sigue vivo es Jesucristo. El único que ascendió y que volverá es Jesucristo. Y por eso podemos estar seguros y confiados en que Jesucristo volverá, es nuestro Señor, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una gran noticia para compartir, y que también esa gran noticia debe de seguir produciendo gozo en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por un momento. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu trono de la gracia. Al recordar, Señor, cómo Mateo nos cuenta, nos narra cómo fue el nacimiento de nuestro Señor, nos enseña, Señor, que ha sido una gran noticia que el Salvador nació. El nacimiento fue algo sobrenatural, fue una concepción virginal, fue obra del Espíritu Santo que vino y estuvo en el vientre de María, y que el niño que estuvo en su vientre fue santo, puro. Fue la segunda persona de la Trinidad que vino, y que vino a este mundo tomando forma de su creación para poder venir, caminar, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es el único que nos puede salvar de nuestros pecados, nos enseñas. Es el único, Señor, a quien tú nos has revelado, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Es una salvación plena, nos dice, Señor, es una salvación completa. Es una salvación que el mundo no nos puede quitar, que el mundo no nos puede arrebatar. Nadie nos puede arrebatar de tu mano, y podemos estar seguros y confiados, Señor, de que en ti podemos estar seguros, porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Esta gran verdad, Señor, nos llena de gozo, nos llena de esperanza,
nos llena de paz, Señor. Porque a pesar de las distintas dificultades, tribulaciones, circunstancias, enfermedades y situaciones que podemos atravesar, podemos estar confiados de que tú nunca nos dejarás, de que tú nunca nos vas a desamparar, de que tú siempre estás con nosotros. Y esa verdad, Señor, es en la cual caminamos. Que a pesar de nuestras infidelidades, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Señor, ayúdanos a entender de esta gran noticia, Señor, y devuélvenos el gozo de tu salvación. Devuélvenos, Señor, el hecho de estar en paz contigo y de saber de que nada lo que este mundo nos puede hacer, Señor, nos podrá separar de tu gran amor que es en Cristo Jesús. Y a la vez, Señor, nos hablas y nos dices que al entender esta gran noticia, esta salvación, produce obediencia como produjo en José. Señor, perdónanos, Padre, porque a veces no hemos obrado como José. No hemos obrado como María, que dijo: hágase la voluntad del Señor. Sino que nosotros a veces colocamos tantos peros, Señor, para obedecerte. A veces, Señor, colocamos tantas excusas para obedecerte. Y colocamos otras prioridades, Señor, antes que tu prioridad mayor, que es buscar tu reino y tu justicia, y que todo venga por añadidura. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que tu palabra es una palabra viva y eficaz, y es tu palabra de amor que nos has dejado a nosotros para poder vivirla, y que en ella, Señor, podemos encontrar la seguridad de que tú estás con nosotros, que nos enseñas cómo debemos de vivir, caminar, de cómo se ha dado esta salvación y que está asegurada en ti y solamente en ti, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte en oración. Y si algunos, Señor, en este lugar no estamos seguros de nuestra salvación, no estamos seguros de que tú hayas venido a nuestra vida, Señor, a darnos vida y vida en abundancia, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo redarguya, Señor, convenza de que está alejado de ti, Señor, muerto en sus delitos y pecados, y que por ende, Señor, no hay vida en su vida. Señor, te pedimos que tengas misericordia, que lo atraigas con tus lazos de amor y que pueda reconocerte como que tú seas su Señor y Salvador, y que tú produzcas y le des vida y vida en abundancia. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, cuando vayamos en los distintos lugares donde nos movamos, Señor, a poder seguir testificando y diciendo acerca de esta gran noticia de que Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos y que volverá otra vez, y que por eso nosotros celebramos la Navidad con todo gozo, no solamente en este tiempo, sino en todas las épocas del año, Señor, porque hay vida en ti y tú sigues dando vida, Señor, a este mundo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.